Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi persona, Jefferson Sebastián Fernández Morín, va a presentar el tema de listas ordenadas dobles en el programa diseñado en el lenguaje de programación de Java en el entorno de NetBeans. Para empezar, vamos a presentar a los integrantes de mi grupo, que son las personas Marco Freddy Paredes Palomino, mi persona, Jefferson Sebastián Fernández Morín, Dianela Esther Jiménez Panes, Joseph Marisabel Torres Linares y Darwin Joel Tocas León. Bien. Para presentar el tema vamos a escoger lo que es el tema de listas ordenadas dobles, como lo habíamos mencionado, y vamos a hablar un poco sobre el origen, qué es las listas ordenadas, las ventajas y desventajas, y el programa como tal. Lo vamos a mostrar y al final nuestras conclusiones que hemos hecho sobre este programa. Bien. Empezamos mostrando el origen del programa. Bien. Las listas enlazadas fueron desarrolladas en 1955-56 aproximadamente por Cliff Young y Herbert Simon en Rand Corporation, como la principal estructura de datos para su lenguaje de procesamiento de la información, IPL. IPL fue usado por los autores para desarrollar varios programas relacionados con la inteligencia artificial, incluido la máquina de teoría general, el seleccionador de programas generales y un programa informático de ajedrez. Ahora, ¿qué es las listas ordenadas dobles? Es la estructura de datos de tipo lista en la cual cada nodo tiene dos enlaces, uno en enlace al nodo siguiente y el otro en enlace al nodo anterior. Estas listas pueden recorrerse en ambos sentidos, ya que a partir de cualquiera de estos nodos puede acceder a cualquier otro de la lista, a cualquier otro nodo de la lista. Esto es una ventaja a nivel anterior con las listas ordenadas normal, que solo tenía un nodo siguiente, por lo que solo podía acceder a los nodos siguientes de la lista. Pero con esta nueva ventaja, ya que es una lista doblemente ordenada, tengo acceso al nodo siguiente y al nodo anterior, por lo que yo mismo podría recorrer toda la lista para hallar el nodo que deseo hallar para las diferentes funciones que deseo obtener. Bien, las ventajas y desventajas. La ventaja de estas listas es que se puede eliminar un nodo, teniendo únicamente ese nodo sin necesidad de saber también cuál es el anterior. Mientras que la desventaja recae en que al tener que mantener dos referencias el código se vuelve un poco más complejo, ya se anotará a continuación, y también que ocupa mucho más espacio en memoria. Este vendría a ser el resultado del programa que se muestra, donde tenemos tres impresiones. Se va a explicar próximamente lo que es, pero eso vendría a ser el resultado de lo que vendría a ser nuestras tres clases que tenemos en nuestro programa de Java, que lo vamos a mostrar a continuación. Bien, acá tenemos primero lo que es la clase nodo. En lo que es la clase nodo tenemos tres tipos de datos. El atributo primero, que es un int, que se llama nodo. El segundo atributo, que es un siguiente de tipo nodo, de la misma clase. Y el tercero, que también es un nodo del tipo anterior. Y al final lo inicializamos, donde el dato va a ser igual al dato y los datos siguiente y anterior van a ser igual a null. Esto va a servir como base para lo que vamos a hacer a continuación, armar nuestra lista ordenada que se muestra aquí. Muy bien, para armar nuestra lista ordenada necesitamos primero dos argumentos. Dos atributos. Estos dos atributos van a ser los principales, ya que vendría a ser el nodo del inicio y el nodo del final, ya que como lo habíamos mencionado, vamos a recorrer todos los nodos, teniendo lo que era el nodo de inicio y el nodo de final básicamente. Primero tenemos lo que es la lista ordenada, inicializamos los primeros nodos, que son los nodos de inicio y nodo de final, como null. Luego tenemos un método boolean, que lo vamos a llamar lista vacía, en el que se menciona lo siguiente. Si el inicio es igual a null, retorno true. En caso contrario, retorno false. ¿Qué significa esto? Que si el inicio es igual a null, significa que no hay ningún dato agregado a la lista. Por lo que si no se tiene ningún dato agregado a la lista, vendría a ser el primer dato. Entonces la lista obviamente va a estar vacía, por eso retornamos true. Caso contrario, que no tenga un null, significa que la lista tiene cualquier tipo de dato, por lo que obviamente la lista tiene datos y retornamos un false, ya que la lista no estaría vacía. Muy bien. Para el método de inserción tenemos dos métodos que se muestran a continuación, el insertar al inicio como insertar al final, ya que esto al ser una lista doblemente enlazada tiene esta ventaja, podemos insertar tanto al inicio como al final de la misma lista. Bien.
Para mostrar el insertar al inicio, tenemos lo que es primero un parámetro que es de tipo integer, que ese va a ser el dato que vamos a ingresar. Creamos un nodo que le llamamos nuevo y le ingresamos el parámetro del dato. Ahora, con este nodo vamos a entrar una condicional simple que nos dice si la lista está vacía. Si está vacía, significa que no tiene datos y agregamos este primer nodo como dato del inicio y el final, ya que al ser el primer elemento va a ser tanto su inicio como su final. En caso contrario, vamos a decir que el nuevo punto siguiente va a ser igual al inicio, el inicio punto el dato anterior va a ser igual al nuevo y el inicio va a ser igual al nuevo, ya que recuerde que esto es el inicio, este es el insertar al inicio de toda esta lista. Y al final retornamos esta misma lista ordenada. Luego tenemos lo que es insertar, pero al final de la lista, por lo que seguiría el mismo método, crea un nuevo nodo, le ingresa el dato, ve si la lista está vacía. Si la lista está vacía, bueno, lo ingreso al inicio de todas maneras. Y si no, hago que ahora el final, punto siguiente, va a ser igual al nuevo nodo que estoy ingresando. El nuevo nodo con su parámetro anterior va a ser igual al final. Y el final va a ser igual al nuevo nodo que estoy ingresando, ya que esto se tiene que agregar, como mismo dice acá, al final de la misma lista. Y por último, retorno la misma lista ordenada. Luego de esto, tenemos el método eliminar, en el cual vamos a mostrar cómo se elimina lo que es cualquier tipo de nodo dentro de esta lista. Para lo que necesitamos primero un parámetro, que es el parámetro de entrada, que va a ser el valor del mismo dato. Y creamos una variable nodo de tipo de nombre actual, un boolean encontrado que lo vamos a utilizar con false y un actual que va a ser igual al inicio. Y vamos a dar primero un while, que este while va a cumplir dos condiciones. Mientras actual sea diferente de null y sea diferente de encontrado, entonces, ¿qué es esto? Básicamente encontrado lo necesitamos como false. Y diferente de false es true. Entonces, esto se va a dejar de cumplir cuando esto ya no valga false, valga un true. Por lo que esto en total su contrario sería un false. Y si cumple esta acción también, terminaría el ciclo while. Entonces, encontrado va a ser igual a la respuesta de esto. Si actual.dato es igual a entrada. Si cumple, va a ser un true. Y si no, va a ser un false. Y luego vamos a dar una condicional, que va a hacer que diferente de encontrado, o sea que sí, esto va a cumplir siempre y cuando encontrado sea false, ya que este false, su contrario lo convierte en true y cumple la condición, va a ser que igual, que el actual va a ser igual al actual punto siguiente, y termina acá el ciclo while. Luego hacemos un método condicional if, donde actual sea diferente de null, y dentro de esto hacemos otro método condicional que nos dice que si el actual es igual al inicio, entonces el inicio va a ser igual al actual punto siguiente. Dentro de esto también otra condicional que dice que el actual punto siguiente sea diferente de null. Para esto, entonces cumpliría que el actual punto siguiente punto anterior va a ser igual a null. Si no, si dentro del primer if, si el actual punto siguiente es diferente de null, entonces el actual punto anterior punto siguiente va a ser igual al actual punto siguiente. Y si no, el actual punto siguiente punto anterior va a ser igual al actual punto anterior. Si no, el actual punto anterior, punto siguiente, va a ser igual a null. Al finalizar todo dentro del primer if, vamos a lanzar esta condicional que nos dice que si el actual es igual a fin, entonces el fin va a ser igual al actual punto anterior. Y también dentro de la misma condicional, lanzamos que el actual es igual a null. Como habíamos mencionado, es un poco más complicado el código, ya que atrae dos listas. Atrae dos argumentos, ya que viene a ser el argumento de inicio, el argumento de siguiente y el argumento de nodo anterior. Muy bien, para visualizar la lista es un método un poquito más sencillo, donde mencionamos un nodo, le ponemos n, y este nodo va a tener el inicio de todos los nodos. Y vamos a decir que mientras n sea diferente de null, imprimimos el dato y luego le damos el valor siguiente. Así que nos imprimirían todos los datos hasta que el valor punto siguiente sea null. Y cuando este valga null, significa que ya no tiene un dato y la lista se acabó, llegó a su tope. Entonces esto va a cumplir y el while se va a acabar y me va a imprimir todos los datos que necesito. Luego vamos a hacer un método de ordenamiento, una manera de tipo burbuja que se va a mostrar a continuación, para ordenar de menor a mayor de manera ascendente nuestra lista. Primero tenemos un nodo con índice llamado índice y otro subíndice y al final un nodo llamado índice menor. Entonces lanzamos un for en el cual el índice va a ser igual a inicio,
hasta el índice sea diferente en 1, donde índice va a ser igual al índice punto siguiente, dándose acá lo que es un incremento, ya que este índice punto siguiente me va a llevar tanto, hasta que avance lo que es el índice del nodo. Y cuando valga null, significa que ya se acabaron los datos de la lista. Luego el índice punto menor va a ser igual a índice, y hacemos otro for de manera muy parecida, donde el primer argumento, que va a ser igual a subíndice, va a ser igual a índice punto siguiente, hasta que igual subíndice sea diferente en 1, y avanzamos de 1 en 1 con el subíndice siendo igual a subíndice punto su valor siguiente. Luego lanzamos una condicional donde dice que si el índice menor punto dato es mayor que el subíndice punto dato, entonces el índice menor va a ser igual a subíndice. Y luego de esto, para finalizar, decimos que si el índice es diferente de índice menor, ya vamos al método de intercambio. Como había mencionado, este método de intercambio hace un pequeño método de tipo ordenamiento burbuja, en el cual tenemos un nodo A y un nodo B, un integer, que lo vamos a llamar auxiliar, y dentro de este auxiliar vamos a guardar el dato de A. Entonces ahora, el valor de A, que ya está guardado dentro del auxiliar, va a ser igual al valor de B. Y el valor de B va a ser igual ahora al dato que hemos guardado del valor de A que está dentro del auxiliar. Y así básicamente estamos haciendo que el valor del nodo A sea el valor del nodo B y el nodo B sea el valor del nodo A. Todo gracias a este auxiliar. Y así lo cumplimos con este método de ordenamiento que nos va a ordenar de manera ascendente. Para finalizar, imprimimos lo que es el programa y tenemos acá mostrando lo que son los métodos de insertar al inicio, insertar al final, visualizar la lista, eliminar y para finalizar el método ordenar. Imprimimos el programa y nos muestra lo que es en consola. ¿Qué realizamos? Realizamos lo siguiente. Primero, creamos una lista ordenada llamado lista y realizamos los siguientes métodos. Primero realizamos un método insertar al inicio. Entonces, esto nos va a insertar obviamente al inicio del método. Entonces nos inicia un 15 como primer valor. Luego, nos lanza otra vez insertar al inicio, que es un 20. Si lo imprimimos por acá, tendría que imprimirse de esta forma. Dice que el primero es un 15, ya, perfecto. Ahora, otro insertar al inicio, que nos lanza que es un 20. Ahí, entonces se insertaría por acá. Luego, otro insertar al inicio, que es un 50. Igualmente se insertaría por acá, un 50. Ahora nos lanza, inserta al final un 200, y luego inserta al final un 28. Entonces, esto de manera vertical tendría que imprimirse de la siguiente manera, que se imprime acá. 50, 20, 15, 18, 200 y 28 para finalizar. Entonces se cumplió la primera condición. En la segunda, que nos dice que no va a eliminar el 50, el 15. Entonces, de esta misma lista se va a eliminar tanto el 50 como el 15. Así que nos tiene que imprimir de la siguiente manera. Está impresa acá el 20, el 18, el 200 y el 28. Como última variable, nos ordena la lista. Entonces, este valor de acá se tiene que básicamente solo ordenar. Nos ordena el 18, el 20, el 28 y el 200. Y con esto terminaría ordenándose toda la lista. Y con esto finalizaría lo que sería el proyecto. Bien. Para terminar, antes de iniciar la despedida, hemos acordado que esto es un proyecto pequeño de tipo Java para lo que es la explicación de las listas ordenadas dobles. Estas listas ordenadas dobles, en este caso, estas listas tienen como función en la vida real muchas, ya que se muestran como las listas. Son en varias, como son las listas de alumnos, las listas de un registro, las listas de las bases de datos. Esto tiene mucho valor, especialmente en la programación, ya que al ser una lista que está doblemente ordenada, siendo el dato anterior y el dato siguiente, cumple lo que es mi condición para poder encontrar cualquier tipo de nodo. Y esto nos sirve mucho como es en la programación, que se muestran los diferentes métodos, como son los métodos de la lista en el tipo ArrayList, donde puedo recorrer todos los métodos de una lista. Bueno, para finalizar, en las conclusiones del caso, se puede mencionar que esta lista tiene mucha utilidad
tanto en la vida real, como son las listas normales, o como en la programación que lo usamos, tanto en programas de Java, de Python, en la misma base de datos. Se puede usar bastante esto, ya que podemos guardar diferentes tipos de datos que podemos usarlos mucho después, dependiendo de las funciones que nosotros le demos. Bien, para la despedida, un agradecimiento a las personas que están viendo el video y al profesor, y muchas gracias por su atención. Gracias.